Público. Son las 6:59 minutos. Buenos días, dominicanos, dominicanas, ciudadanos, ciudadanas del mundo. Julio Martínez Pozo. Los comentarios de los temas más importantes en el programa de mayor influencia de la radio y la televisión nacionales. En este jueves, 1 de octubre, año 2020. Buenos días a todo el equipo del Sol de la Mañana, a la audiencia de Sol y la teleaudiencia de Telefuturo, Canal 23. También los canales 29 y 24 que están con nosotros a partir de las 9 de la mañana. Buenos días a todos y a todas. Entonces, señores, esta es nuestra agenda. Nuestra agenda, pues mencionaré tres temas de esa agenda. En primer lugar, me voy a referir a la comisión liquidadora de Macarrulla y su anuncio de que el Estado se desprenderá de sus acciones en empresas públicas. Dos medidas plausibles, la suspensión de los funcionarios por la cuestión de la no declaración y la sanción al hotel que ha violado los protocolos para el COVID-19. Entonces, como tercer tema, tengo una advertencia sobre la sobreestimación de los ingresos para el presupuesto del 2021. Y ahí tengo también otro tema en carpeta desde hace varios días, pero déjeme solo mencionar estos tres temas. Empezando por este anuncio que hizo ayer Lisandro Macarrulla, que está de 2-2. Ha hecho dos anuncios, uno de ellos de una trascendencia que se ha tomado como quien ve llover, que es el que tiene que ver con el anuncio de que el Estado se va a desprender de sus activos en las empresas donde participa. Entonces, pero bueno, antes que eso, está el anuncio. Vámonos primero con el anuncio que hizo ayer de una comisión que ha formado. Estoy buscando la reseña para ser textual. Ministro Lisandro Macarrulla designa comisión, liquidará órganos del Estado. El ministro de la Presidencia, Lisandro Macarrulla, conformó la comisión liquidadora de órganos del Estado, CLOE, que tendrá el objetivo de coordinar y dirigir el proceso de disolución y liquidación de las instituciones del Estado identificados para tales fines. La disposición está contenida en la resolución número 2020-06, que designa como integrantes de la comisión al ministro Macarrulla como presidente, junto a Rafael Abraham Burgos Gómez, quien funge como director ejecutivo, Antoliano Peralta Romero, consultor jurídico del Poder Ejecutivo, y quien se desempeñará como coordinador legal y general, José Manuel Vicente, coordinador financiero, y Noel Báez, secretario técnico. El ministro Macarrulla explicó que a esta comisión deberá reportarse la ya integrada para la liquidación del despacho de la primera dama. Desde esta comisión se continuará el proceso de evaluación de las instituciones que deben ser disueltas conforme a lo establecido por el presidente de la República, Luis Abinader. Y entonces vamos a ver, dentro de las instituciones que entran en proceso figuran la Corporación de Empresas Estatales, CORDE, cuyo proceso de liquidación se viene dando desde hace tiempo. Ya CORDE está liquidada por ley, pero las liquidaciones son un proceso. Entonces está también la Comisión de Reforma de la Empresa Pública, la CRED, cuyo proceso se inició en el decreto
16-17, además de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obra del Estado, OISOE, el Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas FONPER, el Fondo de Promoción a las Iniciativas Comunitarias Procomunidad, a la que se suma el despacho de la Primera Dama. Entonces, como ustedes ven, en estas entidades no se hace mención de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales, la CDEE, no está entre estas instituciones ni puede estarlo. Ni puede estarlo porque la ley 125.01 lo que hace es que la crea a esa entidad y le da un rol específico. Entonces, lo extraño es que entre estas instituciones está el FONPER. Recientemente, el consultor jurídico Antoliano Peralta publicó un mensaje de Twitter que mucha gente no entendió, y él habla que el gobierno está tratando de adaptarse a la legalidad, etcétera, etcétera. Yo lo entendí de manera positiva y digo, bueno, en lo adelante tendremos un gobierno respetuoso de la legalidad del Estado. Entonces, eso entendía. Pero al ver aquí al FONPER, me pregunto, ¿y sobre qué base está el FONPER allí? Porque don Luis Abinader es el presidente de la República, presidente del Poder Ejecutivo, pero no sustituye al Poder Legislativo. Entonces, un decreto de él no sustituye una ley. Una disposición administrativa no sustituye una ley. Entonces, yo no sé cómo se puede crear la comisión para el sepelio de alguien que no se ha muerto, que no ha fallecido. Bueno, pero vamos a crear la comisión de sepelio, que va a organizar los actos fúnebres de alguien que no ha fallecido. Entonces, eso desde luego es una usurpación. Eso no le corresponde y es un acto totalmente ilegal. Me he referido concretamente al FONPER, no me he referido ahí a otras entidades que incluso ya están liquidadas, dispuestas a su liquidación, aunque no se haya agotado, porque, repito, son procesos. Entonces, quiero pues reiterar, porque fíjense que en estas cosas hemos querido siempre hablar en función de la ley, que la ley 124-01 es la ley que crea el FONPER. Entonces, esta ley que crea el FONPER, que no ha sido derogada, no se ha enviado otra ley, por lo tanto, mientras no se envíe otra ley, nadie tiene la potestad de designar una comisión que va a liquidar una institución que solo el que la creó, que es el legislador, puede disponer que desaparezca. Naturalmente, para disponer que desaparezca, tiene que buscar cada uno de los atributos y de los compromisos que tiene esa entidad y asignarlo de manera específica a otra entidad. Cuando viene a ver, como yo advertía, pues nada más lo que se elimina es el nombre, porque como hay una serie de responsabilidades que como quiera tiene que tenerla una institución, y esa institución tiene que tener un carácter independiente, con patrimonio propio, tiene que ser una institución en capacidad de demandar y de ser demandada de por sí, como quiera. Para crear este tipo de fondos hay que habilitar una especialización, es decir, que cuando viene a ver, se envía un proyecto y el proyecto lo que va a hacer es que va a cambiar el nombre de la entidad que va a tener que encargarse de una serie de cosas que tiene esa entidad asignada. Entonces, ya lo he dicho, pero en esto la claridad no sobra. La claridad no sobra. El artículo 1 de la ley 124-01, una ley del PRD, esta ley la firma Ramón Alburquerque, presidente del Senado,
una ley creada en el gobierno del señor Hipólito Mejía. Es esta ley que ahora se está desconociendo al designar una comisión de que para liquidar una institución que no se ha dispuesto su liquidación. Entonces, la ley que la crea, el artículo 1 dice, se crea el Fondo Patrimonial para el Desarrollo previsto en el artículo 20 de la Ley General de Reforma de la Empresa Pública, que es la 141/97, de fecha 24 de junio de 1997, con el nombre de Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas FONPER. El FONPER será una institución autónoma del Estado Dominicano con personalidad jurídica, patrimonio propio, con capacidad para demandar y ser demandada en justicia en su propio nombre. Entonces, entre las funciones que tiene está la conservación y custodia de las acciones del Estado en las empresas capitalizadas aportadas a su patrimonio, el manejo de la participación del Estado en las empresas reformadas, la fiscalización del cumplimiento de los compromisos y obligaciones establecidas en los contratos resultantes del proceso de reforma de dichas empresas y la recesión de cualquier otros activos procedentes de los procesos de reformas de empresas públicas. Como se ve, esta es una institución jurídica que no la mata un decreto ni la mata una disposición administrativa. Es decir, que si se le quiere eliminar, hay que matarla bien. Hay que matarla bien y entonces después pueden escoger la comisión de sepelio y de que no sé por qué, porque esto se agrava aún más con la revelación que hizo el día anterior el secretario de la presidencia, Macarrulla, porque ya el secretario de la presidencia, como si no estuviera anunciando nada, como él está en un diálogo cotidiano, y en ese diálogo cotidiano, él anunció que el Estado se va a desprender de las acciones que tiene en las empresas públicas. Él anunció que el Estado se va a desprender de las acciones que tiene en Jejaina, en Itabo, en Molinos de Lozama, en La Tabacalera, y no voy a mencionar las 3 sedes porque esas no las compra nadie. Esas no las compra nadie. Ustedes entonces pueden decir, pero Julio, búscame donde él dijo que esas empresas, que esas eran las empresas de las que el Estado se iba a desprender. Él no dijo eso, él dijo que el Estado se va a desprender de los activos de las empresas en las que participa. Ah, bueno, él no las mencionó, pero esas son. Es decir, él no las mencionó, pero esas son. Cuando el Estado Dominicano, en las empresas en las que tiene participación, son 7 empresas de las que el Estado Dominicano tiene participación. Y esas empresas son Jejaina, Itabo, Molinos de Lozama y La Tabacalera. Varias de ellas cotizan en bolsa. Entonces están, además de esas 4 empresas, las 3 EDE, y hay un total de 7. Es decir que ya se tomó la decisión política de desprenderse de esas acciones, porque el que lo dijo no fue un comentarista por ahí hablando de cosas que le han revelado, que le han dicho. No, es el secretario de Estado de la presidencia. Una persona que se supone que no habla por hablar. Es decir, ese es un anuncio oficial que el gobierno del presidente Abinader ha tomado la decisión de desprenderse de que el Estado Dominicano se desprenda de la participación que tiene en las empresas en las que está participando. Yo creo humildemente que una decisión así no solo amerita de consultas congresuales. Yo creo que por lo que ese patrimonio representa en términos históricos y económicos para el país, cuando un gobierno se decida hacer eso, debe buscar un mecanismo de consulta popular. Yo creo que hay que ir a un mecanismo de referéndum para
tomar esas decisiones para ver si la población está de acuerdo con que el Estado deje de participar en empresas que la que he citado, las 5 empresas, nada más le dan beneficio al Estado. Nada más le dan beneficio al Estado. Miren, señores, esas 5 empresas, y por eso 4 empresas, esas 4 empresas son tan fáciles de vender. Bueno, debo mencionar una que se llama Punta Catalina, que no está en esta lista, y él la mencionó específicamente. Entonces, con Punta Catalina debo aumentar mi lista, porque aquí no incluía Punta Catalina. Entonces, serían 5 empresas muy fáciles de vender, más las 3 EDES son 8, que no son tan fáciles de vender. Pero en las 5 empresas fáciles de vender, señores, miren, en conseguir un comprador ahí es lo más sencillo. Primero hay que ver lo que establecen los estatutos con los socios que tiene el Estado ahí, que de seguro tienen algún tipo de privilegio a la hora de optar por las acciones que el Estado ponga en venta. Hay que ver lo que establecen eso, porque cuando hay tipo de sociedades se establece qué pasa si uno de los socios quiere vender. Y por lo general se prioriza en eso. Pero aparte de eso, sería un negocio tan fácil de hacer que el que compre puede comprar con el mismo dinero del Estado. Es decir, usted puede comprar a Eje-Jaina muy fácil. ¿Cuánto cuesta? No me importa. Póngale el precio a Eje-Jaina. Perfecto. ¿Cuánto cuesta? Tanto. Usted puede financiar lo que le pidan por Eje-Jaina, por la parte del Estado, y pagarlo con lo que el Estado recibe, con los beneficios con los mismos beneficios que el Estado recibe. Usted va y la financia y le buscan el préstamo, pero inmediatamente. Fíjense si es tan buen negocio que se puede pagar con lo mismo que recibe el Estado. Entonces, yo no sé cuál sería la razón de vender activos que lo único que dan es beneficio y le dan una participación estratégica al Estado en sectores importantes. Porque usted me dice, bueno, hay cosas que lo único que son es un dolor de cabeza y entonces tenemos que estar subsidiando. Bueno, pero que el dolor de cabeza, que son las sedes, nadie lo quiere. Ese nadie lo quiere, el dolor de cabeza ese nadie lo quiere. No. Este pastel ya se decidió, y repito, eso lo dijo Macarrulla. Entonces, tenemos que ponerle atención porque lo dijo él y dijo, sí, lo hemos pensado y estamos en eso. Estamos en eso. Bueno, ese patrimonio yo creo que es del pueblo dominicano y a la hora de tomar una decisión yo creo que ustedes tienen que ser un poquito más abarcadores. Ya no digo solo de una ley de que, bueno, vamos a buscar la manera de que el Congreso nos ayude en esto, sino que la población dominicana tiene que opinar sobre eso a través de algún mecanismo para tomar esa decisión. Que, repito, el que lo adquiera nada más está adquiriendo beneficio. Beneficio. ¿Usted sabe lo que usted puede comprar una cosa sin un chele? Que usted lo paga con ella misma. Eso sería el mejor negocio del mundo. Usted no tiene que estar capitalizado para hacer eso. Nada más tiene que tener la oportunidad de hacerlo. Eso es lo que tiene que ver con eso. Entonces yo espero ahí ya que él empezó a hablar de eso, que hable más claro y que establezca cómo es que eso se va a hacer. Y además, dónde están las potestades y las autoridades. Yo no sé si la votación alcanzada en un proceso electoral es suficiente como para tener la potestad de hacer una cosa como esa. Lo dudo. Entonces, vámonos con otros temas. Quiero sí, desde luego, saludar el hecho de que el presidente Abinader dijo que al momento de presentar la declaración jurada de bienes, el funcionario que no la presentara queda suspendido de disfrute de sueldo. Suspendido sin disfrute de sueldo. Entonces se pospuso, venció el plazo y ayer se anunció que 8 funcionarios que no lo hicieron están suspendidos sin disfrute de sueldo. Si se agota otro tiempo y no lo hacen, entonces quedan definitivamente separados del Estado.
Pero mientras tanto es una suspensión sin disfrute de sueldo que ellos la pueden enmendar poniéndose al día, presentando su declaración. Pero eso está bien, porque estamos hablando de algo que el mandatario lo dijo y se está cumpliendo. También quiero ponderar el hecho de que el tema del desorden que hace un hotel y que permite un hotel en medio de una pandemia, sabiendo la situación difícil que padece el turismo, que a eso me voy a referir un poco, también, pues eso no podía quedar sin sanción. Ayer, cuando conversamos con el asesor turístico del Poder Ejecutivo, él nos dijo, él no quiso desde luego matar la información porque entendía que eso le correspondía informarlo al Ministerio de Turismo, pero él nos dijo que eso ya había sido sancionado y un poco más adelante entonces se produjo la información del ministro de Turismo y de Azonadores de que el hotel fue multado con $1 millón, pero además ya la propia reprimenda pública pues indica que esto no se dejó pasar así porque eso hace un gran daño. Entonces, en esas dos cosas la quiero saludar. El hotel es el Hotel Rio Bambú o Bambú de Bávaro, donde se vio esta situación. Entonces, esa parte es plausible, esa parte la saludamos. Entonces, yo estoy, desde el primer día que se anunció lo del presupuesto en el Consejo de Gobierno, dijimos, bueno, vamos a esperar que ellos ofrezcan los detalles del tema del presupuesto del año 2021 para no adelantar juicios, porque extrañamente de un tema como este solo se informó y se dio el titular y nadie dio detalles. Me pareció un poquito extraño porque bueno, este es un tema que conviene airearlo con tiempo. Si ya se expuso ahí en el Consejo de Ministros, pues ¿por qué no ofrecer los detalles? No se ofrecieron los detalles. Y estamos pendientes que para hoy estarán los detalles. Pero sí se dio un dato que permite que se haga una advertencia importante. Ustedes han visto que yo le he dado hacia atrás a la página esta donde tomo las anotaciones para buscar el dato exacto de qué fue lo que se anunció cuando se anunció ese presupuesto. Ese presupuesto se anunció y entonces ahí se dijo cuál era el monto de ese presupuesto, que es $1,337,000 y se dijo entonces cuál era la estimación de ingresos con relación al tema del presupuesto. Entonces el proyecto de presupuesto, que aquí lo tengo, es de $1,037,000,000,000 y la estimación de los ingresos, que fue el único dato que se dio, es de $749,000,000,000. Esa es la estimación de los ingresos, $749,000,000,000. Entonces, ese es el único dato que se ha publicado hasta ahora. Ese dato permite que hagamos una advertencia, que tal vez estamos a tiempo, como todavía no se han presentado los otros datos, estamos a tiempo de que esa advertencia se tome en cuenta. Ya dijimos que son 749,000,000,000 que están estimados los ingresos.
Señores, ¿ustedes saben cuál fue la estimación de ingreso del año 2020? 750.000 millones. ¿Ustedes saben cuál es la diferencia en estimación de ingreso entre el presupuesto del 2020 y el del 2021? 1.000 millones. Alguien me dijo ayer que le quitaron 2.000 millones más y que posiblemente la estimación de ingresos se quede en 747.000 millones. Porque aunque ellos no han dado datos, más o menos uno ha estado husmeando y preguntando y esto y aquello y etcétera. Pero vámonos con el dato objetivo, que es el dato dado. Miren, tenemos una estimación de ingresos para el año 2021 de 741.000 millones. Señores, ese es un acto de magia. Ese es un acto de magia y lo voy a explicar por qué es un acto de magia. Ustedes saben que el presupuesto se diseña un año antes con las proyecciones de cuál será la situación de la economía durante ese próximo año. Por ejemplo, el del 2020 no se hizo en el 2020, que es el presupuesto actual que después tuvo que modificarse. Se hace en el 2019. Entonces, cuando se hizo la proyección del presupuesto para el 2020, tenemos una economía creciendo, la principal economía de la región en crecimiento. Tenemos una economía que cuando le va mal tiene un crecimiento de 4.5, pero que promedia un crecimiento de 5%. Entonces, esa es la proyección que tenemos para el presupuesto del 2020. Para el presupuesto del 2020 no estaba prevista una pandemia, ni la crisis que se presentó en la economía mundial. Por eso ese presupuesto tiene 750.000 millones de pesos proyectados de ingresos. Es decir, ahí no está la pandemia. El único acontecimiento que podía crear alguna incertidumbre que estaba previsto para el 2020 era el de unas elecciones, tanto municipales como presidenciales y congresuales. Pero eso podía crear cierta paralización económica muy coyuntural, pero no creaba ningún tipo de trauma a la economía por una razón muy sencilla. Habían dos posibilidades en esas elecciones y ninguna de las dos le creaba preocupaciones exageradas a los sectores económicos. Había la posibilidad de que se produjera un cambio como se produjo, y si se producía un cambio, ya sabíamos que un presidente, un empresario, con un gabinete empresarial, porque ya se sabía cuál era su gabinete, aquí lo habíamos dado en primicia muchos meses antes de quienes iban a ser parte del gabinete, que era un gabinete empresarial, el de Luis Abinader. Entonces, ese gabinete empresarial no creaba ninguna preocupación para los sectores económicos, porque se supone que ellos van a apostar como nadie al mantenimiento de la estabilidad macroeconómica. Esa era la principal posibilidad, la posibilidad de un cambio que era lo que aparecía en la delantera en las encuestas. La otra posibilidad era que se quedara el PLD, y con el PLD no hay susto en términos de macroeconómico. Es decir, que se produjera el cambio o se quedara el PLD, no había razones para prever una situación económica preocupante. No había razones para eso. Bueno, en ese panorama positivo del 2020, la estimación de ingreso era de 750.000 millones. Pero señores, estos magos tienen una proyección de ingreso similar para el 2021. Similar, una proyección de ingresos. Y estoy hablando del único dato que han dado hasta ahora. Una proyección de ingresos similar para el 2021 a la proyección de ingresos que se hizo cuando se discutió el presupuesto del 2020. Eso es imposible. Eso es imposible. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en las discusiones ha predominado una tendencia que no creo que sea la más favorable para el país.
¿Qué es lo que se ha hecho? Evidentemente, hay una sobreestimación de los ingresos. Hay una sobreestimación de los ingresos para maquillar en principio el tema del endeudamiento. Para entonces, después, a mediados de año, aterrizar en la realidad. Pero se entiende que como ahora se hizo un presupuesto complementario y ese presupuesto complementario se basó en un incremento del endeudamiento, que en términos de imagen no querían proyectar de inmediato un presupuesto que no hay manera, señores, objetiva, en la situación que estamos actualmente, no hay manera objetiva de presentar un presupuesto en el que cerca del 50% no esté avalado por endeudamiento. Eso no hay manera objetiva. Y eso no es culpa del actual gobierno. Pero, huyéndole a eso, ¿qué han hecho? No, vamos a tirarle. ¿Cuánto fue que le tiraron? ¿Cuánto fue lo del 2020? Ellos copiaron, hicieron un copy-paste del mismo 2020. Hicieron la misma estimación de ingresos del 2020, que no era un año de crisis, que no era un año de COVID. La tienen para un año donde tenemos la economía ralentizada. Por ejemplo, el turismo. Señores, ¿por qué se insiste tanto en lo del turismo? Nosotros tenemos varias esperanzas de salir de esta crisis. La número 1 es el turismo. La número 2 no ha aparecido todavía, que es la de la construcción. Pero la número 1 es el turismo, que no se va a levantar de la noche a la mañana, que irá levantándose al paso. ¿Pero por qué el turismo? Porque el turismo no es el turismo. El turismo no es que una gente viene a los hoteles, que esa gente la pasa bien, que dejó unas divisas en los hoteles, que los empleados de los hoteles. No. El turismo, ustedes saben qué es. El turismo es transporte. Es decir, inmediatamente de que hay turismo, tenemos crecimiento en el sector transporte. Tenemos crecimiento en el sector del comercio. Tenemos crecimiento en el sector de la industria. Tenemos crecimiento en el sector de los productores agropecuarios. Es decir, cuando usted ve que si se levanta ese sector, cuando se logra levantar un poco ese sector, ese mismo sector comunica incremento a otros sectores. Por eso es tan importante y tan clave. Pero, señores, ¿y cómo nosotros podemos tener una proyección de ingresos turísticos para el 2021 semejante a la que teníamos cuando elaboramos el presupuesto del 2020? Eso es imposible. Eso es imposible. Eso es un falseamiento de la realidad. Bueno, para entonces evitarnos ahora el problema de la imagen. No, señores, pero es que estamos en una crisis. Y esa crisis no la creó Luis Abinader, la creó la pandemia. La creó la pandemia porque esta economía, al PLD no lo sacaron del poder porque la economía estaba mal. No, la economía no estaba mal. Entonces, no fue que el PLD es una economía mal, no, la economía no estaba mal. Habían quejas de otra naturaleza, pero la economía no estaba mal. Entonces, la economía se dañó, se cayó por la pandemia. Entonces, las cosas tenemos que hacerlas en función de esa realidad, porque ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, vamos a engañarnos nosotros mismos. Vamos a decir, miren, este presupuesto tiene una proyección de ingresos similar al del 2020. Perfecto, es una economía fenomenal, que en el suelo tiene los mismos ingresos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Que en julio, en junio, en mayo, tenemos que enviar un presupuesto complementario para aterrizar en la realidad. Cuando los evaluadores de riesgo ven que tú tienes una proyección y tienes una desviación por encima de un 5%, ya tú no eres confiable. Ya tú no eres confiable. No es que los presupuestos no se desvíen, señores. No hay manera de hacer un pequeño presupuesto para cualquier cosa que a la hora de usted realizar el presupuesto no reciba alguna variación. Es decir, las variaciones en todos los presupuestos están contempladas. Ahora, una desviación abismal porque tú sobreestimaste los ingresos por razones políticas, creyendo que tú estabas engañando yo no sé a quién, pues yo no sé qué estúpido
¿Qué estúpido puede pensar que la proyección de ingresos puede ser igual en un año que tiene proyectado el nivel de crisis que tiene proyectado el del 2021 con un año que no tenía crisis proyectada como el del 2020? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Que esa confianza que nos permitió ahora colocar inmediatamente bonos, esa confianza que se encontró construida con años de trabajo, de cumplimiento y de seriedad en las cifras, la vamos a echar por la borda y después nos irá peor. Entonces quería hacer esa advertencia. Solamente sobre la base de una sobreestimación de ingresos se puede estar hablando de que vamos a tener prácticamente los mismos ingresos en un año de colapso económico que en un año de unas expectativas económicas halagüeñas, como era el año 2020. Cambio y fuera.